En las calles de Londres, bajo la luz cambiante del día, la señora Dalloway de Virginia Woolf nos sumerge en un mundo de pensamientos entrelazados, recuerdos persistentes y emociones soterradas. La historia transcurre en un solo día, pero en sus páginas se despliega una vida entera, explorando la fugacidad del tiempo, la fragilidad del alma y el peso de las decisiones tomadas. Acompaña a Clarissa Dalloway en su travesía por la ciudad, en la que cada encuentro y cada pensamiento la conducen a una profunda introspección sobre el amor, la guerra y la inevitabilidad de la muerte. Un clásico inmortal del modernismo literario, que nos invita a sumergirnos en la complejidad de la mente humana. Capítulo 1. La mañana de Clarissa Dalloway. La mañana se desplegaba en Londres con una tibia luminosidad que se filtraba entre los edificios antiguos, despertando la ciudad con una cadencia pausada y elegante. El aire, impregnado del aroma de flores frescas y el eco lejano de los vendedores ambulantes, se deslizaba por las calles con la ligereza de un susurro. La brisa de junio agitaba los encajes de las cortinas en las casas elegantes de Westminster, dejando entrever el pulso de una metrópoli que, aun en su ritmo ordenado, latía con una energía impredecible. Clarissa Dalloway, erguida junto a la ventana de su hogar, contemplaba el cielo con una expresión absorta. La luz se derramaba sobre su rostro, iluminando los finos pliegues de su piel y la serenidad de sus ojos, aquellos ojos que aún resguardaban el brillo de los años pasados, de los recuerdos que, como las olas sobre la arena, volvían una y otra vez a su conciencia. Se llevó la mano al pecho, sintiendo la suavidad de su vestido de muselina, y con un gesto decidido, se ajustó el chal sobre los hombros antes de girarse para abandonar la estancia. Bajó por las escaleras con la misma gracia con la que habría descendido en su juventud, cuando su casa de Bourton era un hervidero de conversaciones y risas. Aquellos días parecían a veces más vívidos que el presente, pues su memoria, incansable, evocaba imágenes de praderas verdes, de los rostros de Peter Walsh y Sally Seaton iluminados por la juventud, de aquella época en la que todo parecía posible y el futuro aún no había desplegado sus irrevocables designios. Pero el presente aguardaba. Hoy debía preparar su fiesta. Una celebración que, aunque pudiera parecer un simple evento social, era mucho más que eso. Era una afirmación de la vida, un modo de reunir los fragmentos dispersos del tiempo, de sostener, aunque fuera por unas horas, la ilusión de que la armonía aún era posible en un mundo que, tras la guerra, parecía fracturado irremediablemente. Decidió salir a comprar las flores ella misma. No era frecuente que lo hiciera, pero aquella mañana sintió el impulso de caminar por la ciudad, de perderse entre sus calles, de respirar su aire. Salió a la calle con paso firme, mientras el sonido de los coches y el murmullo de las conversaciones flotaban a su alrededor como una sinfonía urbana. Las aceras de Bond Street relucían con un brillo particular, reflejando la actividad incesante de la urbe. A su alrededor, hombres con sombreros de copa caminaban con prisa, mujeres ataviadas con vestidos de tonos pastel discutían sobre las últimas novedades de la moda, y los escaparates resplandecían con una elegancia que hablaba de una ciudad que, pese a sus cicatrices, nunca dejaba de reinventarse. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de los lirios y las rosas que adornaban las florerías. Se detuvo frente a una de ellas y, con la seguridad de quien ha tomado una decisión importante, seleccionó un ramo de rosas blancas y claveles. Mientras la florista envolvía las flores con delicadeza, Clarissa sintió que aquel pequeño acto contenía en sí mismo una especie de orden, una manera de embellecer la existencia, de dotar de sentido a un día cualquiera. Mientras regresaba a casa, el sol ascendía en el cielo, lanzando reflejos dorados sobre los adoquines. Su mente, sin embargo, seguía en Bourton, en la juventud, en las risas compartidas bajo los robles. Se preguntó si Peter Walsh aún la recordaría como ella lo recordaba a él, si Sally Seaton habría guardado en su memoria aquellas noches en que hablaban de la vida con la vehemencia de quienes creen que el mundo les pertenece. Cuando llegó a su hogar, depositó las flores sobre la mesa con suavidad. La fiesta aún no comenzaba, pero en el aire ya flotaba la expectación de lo que estaba por venir. Capítulo 2. Un paseo por Londres. El aire de la mañana se deslizaba entre los edificios de Westminster con una suavidad casi palpable, trayendo consigo la frescura de un día que apenas despertaba. Londres, en su esplendor matutino, se extendía ante los ojos de Clarissa Dalloway como una sinfonía de luces y sombras, de sonidos lejanos y murmullos cercanos, de movimiento incesante y de rincones ocultos donde el tiempo parecía haberse detenido. Los adoquines de las calles reflejaban el tenue resplandor del sol, mientras el sonido de los carruajes y los automóviles se entrelazaba con el taconeo ligero de los transeúntes.
Clarissa caminaba con paso firme, dejando atrás la puerta de su casa, envuelta en un aire de contemplación. No era solo una simple salida a la ciudad, era un reencuentro con el Londres de su juventud, con aquella ciudad que había cambiado tanto y, sin embargo, en ciertos aspectos, permanecía inmutable. Cada esquina le traía un recuerdo, cada rostro anónimo parecía evocar la sombra de alguien conocido. Sentía la misma fascinación que en su juventud por la majestuosidad de St. James Park, por la grandeza de sus avenidas, por la infinita variedad de seres humanos que transitaban sus calles con historias desconocidas y destinos entrelazados de formas invisibles. Mientras cruzaba Piccadilly, se detuvo un instante a observar los escaparates de las tiendas. Allí estaban los sombreros elegantes de la última moda, expuestos con una meticulosidad que hablaba de una sociedad aún preocupada por las apariencias, aún aferrada a la ilusión de normalidad tras la devastación de la guerra. No muy lejos, un grupo de soldados inválidos pasaba en fila, sus uniformes impecables, pero sus rostros marcados por las cicatrices de un conflicto que aún latía en la memoria colectiva. Clarissa sintió un estremecimiento al verlos. Pensó en Septimus Warren Smith, aquel joven desconocido cuyo rostro había vislumbrado alguna vez en la multitud, y cuya expresión revelaba el peso insoportable de la guerra. Había tantos como él, tantos que vagaban por las calles de Londres, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. La guerra había terminado, sí, pero su sombra aún se proyectaba sobre todos, de una forma u otra. Respiró hondo y siguió caminando. Se dirigió hacia Regent's Park, un lugar que siempre había considerado un refugio en medio del bullicio urbano. Al atravesar las verjas de hierro, el sonido de la ciudad se volvió un eco lejano, reemplazado por el susurro de las hojas y el trino esporádico de algún pájaro escondido entre las ramas. Se sentó en un banco, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Observó a una madre que empujaba un cochecito de bebé, a un anciano que leía el periódico con la solemnidad de quien ha visto demasiado, a una pareja de jóvenes que, tomados de la mano, caminaban con la ilusión de quienes aún no han sentido el peso del tiempo. El tiempo. Clarissa lo sentía como una presencia constante, un hilo invisible que tejía cada uno de sus días con los hilos de su pasado. Pensó en Peter Walsh, en la última vez que lo había visto. Había sido hace tantos años, en Bourton, cuando ella aún creía que la vida le reservaba grandes aventuras, cuando aún no se había convertido en la señora Dalloway, la esposa de Richard, la anfitriona impecable de reuniones sociales. Peter le había pedido que se casara con él, y ella lo había rechazado. ¿Había sido un error? En aquel momento, le había parecido la única opción posible. Peter era apasionado, impredecible, caótico en su manera de ver el mundo, y ella, a pesar de todo, había querido estabilidad, seguridad. Pero, ¿acaso la estabilidad le había dado verdadera felicidad? Se obligó a sacudir esos pensamientos. El pasado era un país lejano, y por mucho que lo visitara en su memoria, nunca podría cambiar lo que ya estaba escrito. Su realidad era el presente, la mañana luminosa en Londres, el parque, la fiesta que debía organizar esa noche. Se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso. A medida que salía de Regent's Park, la ciudad volvía a desplegarse ante ella con toda su energía vibrante. Londres seguía latiendo, indiferente a los recuerdos, indiferente al peso del tiempo. Cuando llegó a su casa, sintió un extraño vacío, una sensación de que, a pesar de estar rodeada de personas y de eventos, algo en ella permanecía solo, como una isla en medio de la corriente. Se quitó el sombrero y se miró en el espejo del vestíbulo. Su reflejo le devolvió una imagen que le resultaba familiar y al mismo tiempo, extraña. Era Clarissa Dalloway. Sí. Pero, ¿quién había sido antes? Y, más aún, ¿quién sería cuando la fiesta terminara y la noche envolviera la ciudad en su velo de sombras? Capítulo 3. El regreso de Peter Walsh. El murmullo de la ciudad flotaba en el aire como un rumor constante, una sinfonía de voces y pasos que llenaba las calles de Londres con su incesante movimiento. En su casa de Westminster, Clarissa Dalloway se quitó los guantes con la delicadeza con la que una actriz se desprende de su disfraz tras el final de una obra. Había vuelto de su paseo, traía consigo el aroma de las flores recién compradas, y el eco de sus pensamientos la envolvía en una quietud extraña, en esa leve melancolía que siempre la asaltaba tras caminar por la ciudad. En la penumbra fresca del vestíbulo, el tiempo pareció suspenderse por un instante. Los rayos del sol se filtraban a través de los ventanales, dibujando reflejos dorados en la alfombra y en los muebles que, impasibles,
guardaban el peso de los años. El reloj de la repisa marcó la hora con una campanada discreta. Faltaban aún varias horas para la fiesta de esa noche, ese evento que debía ser el reflejo de su mundo perfectamente orquestado, de su capacidad para crear belleza en medio de la fugacidad del tiempo. Entonces sonó el timbre. Clarissa sintió un leve sobresalto. No esperaba visitas. Cruzó el salón con paso ligero, con la inquietud palpitando en su pecho, y al abrir la puerta, el pasado irrumpió de golpe en el presente. Allí estaba Peter Walsh. El mismo Peter de antaño y, sin embargo, cambiado. Había en él algo que el tiempo había cincelado con una precisión despiadada. Sus ojos conservaban aquel brillo inconfundible, la chispa de rebeldía y pasión que siempre lo había definido, pero también se notaba en su semblante el cansancio de quien ha transitado por senderos inciertos. Su traje tenía arrugas, su sombrero parecía haber sufrido las inclemencias del viaje, pero su porte aún conservaba algo de aquella juventud que una vez había sido el centro de su mundo. «Clarissa», exclamó Peter, con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la emoción contenida. Ella sintió que su corazón daba un vuelco. No lo había visto en años. Desde aquella despedida amarga, desde aquella vez en Bourton cuando ella le dijo que no se casaría con él. «Peter», respondió, y su voz sonó más baja de lo que habría querido. Hubo un momento de vacilación, una pausa suspendida en la cual ambos parecieron medir la distancia que los separaba, la maraña de años y recuerdos que se interponía entre ellos. Pero entonces Peter sonrió, y en ese gesto había algo de la complicidad de antaño, algo de la juventud que aún se resistía a desaparecer del todo. «Dios mío, Clarissa. Sigues igual». Ella rió suavemente, aunque sabía que no era cierto. Los años habían pasado, los días se habían vuelto rutinas, las ilusiones de la juventud se habían transformado en pequeñas victorias cotidianas. Pero verlo allí, de pie en su casa, con su aire de aventurero desencantado, la hizo sentirse de nuevo aquella muchacha de Bourton que creía que la vida estaba llena de promesas aún por cumplir. Lo invitó a pasar, y mientras cruzaban el salón, Peter sacó su viejo cortaplumas, aquel que siempre jugueteaba entre los dedos cuando estaba nervioso. Clarissa lo miró y sintió una punzada de ternura, un eco de otro tiempo. «¿Qué te trae de vuelta a Londres?», preguntó, sirviéndole un té como si aquel reencuentro no fuera más que una simple conversación entre viejos conocidos. Peter suspiró y dejó el cortaplumas sobre la mesa. «He regresado por negocios, y también porque pensé que ya era hora». Clarissa no necesitaba que dijera más. Sabía que Londres tenía un significado especial para él, pero también entendía que, en el fondo, su regreso tenía que ver con algo más profundo. Con un anhelo de redescubrir algo que tal vez había perdido en el camino. Se quedaron en silencio por un instante, mientras el reloj de la repisa marcaba el compás de un tiempo que, por un momento, parecía detenerse. Clarissa miró a Peter, y en su mirada había algo más que nostalgia. Había preguntas sin respuesta, caminos no tomados, la extraña certeza de que el pasado nunca muere del todo. Y en ese instante, supo que aquella noche, en su fiesta, el tiempo y los recuerdos se entrelazarían de formas inesperadas. Capítulo 4. Sombras del pasado. El sonido del té al ser vertido en la porcelana llenó el aire con su tenue fragilidad. Clarissa observó cómo el líquido humeante se deslizaba en la taza de Peter, mientras él jugaba con su cortaplumas, un hábito que ella recordaba con dolorosa precisión. Cada gesto suyo, cada pausa en su voz, le traía ecos de un tiempo que se resistía a desaparecer. Peter la miró, con esa intensidad suya, como si quisiera desentrañar sus pensamientos sin necesidad de palabras. Aquel silencio entre ambos era más elocuente que cualquier frase, porque en él estaba la historia de lo que no fue, la sombra de los caminos que nunca recorrieron juntos. «¿Cómo está Richard?», preguntó Peter, con una voz que intentaba sonar despreocupada. Clarissa esbozó una sonrisa ligera, como quien sabe que la respuesta debe ser dicha con la convicción de quien ha elegido su destino. «Bien. Muy bien, en realidad». Peter asintió, pero en su expresión se dibujó una leve sombra de desilusión. Tomó un sorbo de té y luego suspiró, dejando escapar un leve murmullo que ella apenas alcanzó a escuchar. «¿Y tú, Peter?», preguntó entonces, apoyando la barbilla sobre su mano. Él se removió en el asiento, sacó su reloj de bolsillo y lo miró sin necesidad alguna, como si quisiera ganar tiempo antes de responder. «He estado en la India, ya lo sabes». «Ha sido», hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Interesante».
exigente. Clarissa entendió. Había cosas que Peter nunca diría, experiencias que quedaban selladas en la memoria sin necesidad de ser compartidas. Pero había en su rostro un cansancio que iba más allá del agotamiento físico, un desgaste que solo el desencanto podía provocar. Y, sin embargo, has vuelto, dijo ella con un deje de ternura. Peter soltó una breve risa, amarga y contenida. Londres tiene una forma extraña de llamarme de regreso. O tal vez es el pasado el que nunca nos deja del todo. El aire en la habitación pareció espesarse, cargado de palabras no dichas. Clarissa pensó en Bourton, en las tardes de verano cuando todo parecía tan claro, cuando el futuro era un horizonte abierto y la juventud era un privilegio sin conciencia de su fugacidad. «Aún conservas el cortaplumas», señaló ella, queriendo desviar la conversación hacia algo más ligero. Peter miró el objeto en su mano y sonrió, pero su sonrisa tenía algo de melancolía. Algunas cosas nunca cambian. Y sin embargo, ambos sabían que sí, que todo había cambiado. Que ellos ya no eran los mismos. Pero el reloj en la repisa marcó una nueva hora, y con ella, la certeza de que la noche traería consigo nuevas revelaciones, nuevos encuentros, y la inevitable sensación de que, en medio de la fiesta de Clarissa, las sombras del pasado se mezclarían con las luces del presente de formas impredecibles. Capítulo 5. Una ciudad que susurra memorias. Londres respiraba con la cadencia pausada de una vieja melodía, una sinfonía de campanas, murmullos y pasos sobre el empedrado. El río Támesis relucía bajo la luz de la tarde, reflejando los cielos variables de una ciudad que se debatía entre la claridad y la sombra. Peter Walsh caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la mente en un vaivén constante entre el presente y el pasado. Su conversación con Clarissa lo había dejado inquieto. Siempre había sido así con ella. Desde aquellos días en Bourton, cuando su risa se entrelazaba con la brisa del verano y su voz parecía contener en sí misma la promesa de una vida plena. Desde aquella despedida, la herida de su rechazo nunca había terminado de cicatrizar. Se decía a sí mismo que lo había superado, que su viaje a la India lo había transformado, que los años le habían enseñado a mirar la vida con desapego, pero estar de nuevo en Londres, cruzar esas calles que aún guardaban la huella de su juventud, lo hacía dudar de su propia convicción. Sacó su cortaplumas, aquel viejo compañero de inquietudes, y lo hizo girar entre sus dedos, como si el movimiento pudiera darle una respuesta que no lograba encontrar. ¿Por qué había vuelto realmente? No solo por asuntos de trabajo, ni por la necesidad de enfrentarse a la burocracia de un imperio que ya no le pertenecía. Había vuelto porque Londres lo llamaba, porque en cada esquina podía entrever un reflejo de lo que había sido, y porque, en el fondo, aún quedaba en su interior un resquicio de esperanza absurda, un anhelo infantil de que la historia entre él y Clarissa no estuviera del todo terminada. Las calles se desplegaban a su alrededor con su bullicio incesante. En Bond Street, las damas elegantes paseaban con sus sombreros impecables y sus guantes de encaje, mientras los caballeros discutían en voz baja sobre política y negocios en los clubes privados. Un organillero tocaba una melodía melancólica, y por un instante, Peter se detuvo a escuchar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Londres había sido su hogar? ¿Desde que se sintió parte de ese mundo que ahora parecía ajeno? Un carruaje pasó a su lado, salpicando con agua las baldosas. Peter apenas se movió para esquivarlo. Su mente seguía en otra parte. Recordaba la última vez que había estado en la casa de Clarissa antes de partir a la India. Recordaba la discusión, la sensación de derrota, la certeza de que ella nunca lo elegiría. Y sin embargo, ahora, en la quietud de la tarde londinense, se preguntaba si su vida habría sido diferente si aquella conversación hubiera tomado otro rumbo. El viento trajo consigo el aroma de las flores recién cortadas de una florería cercana. Por un momento, el perfume lo transportó de vuelta a la sala de Clarissa, a la forma en que ella había pronunciado su nombre al verlo en la puerta, a la chispa fugaz en su mirada, a la risa que había florecido en sus labios con un dejo de nostalgia. Peter se pasó una mano por el cabello, frustrado con su propia mente. No podía permitirse perderse en esas ilusiones. Clarissa tenía su vida, su esposo, su mundo perfectamente construido. Y él tenía el tiempo. Tiempo para caminar por Londres, para asistir a la fiesta de esa noche, para observar cómo los hilos del pasado y el presente se entretejían sin que nadie pudiera evitarlo. Encendió un cigarro y exhaló el humo con lentitud, mirando el río. La ciudad susurraba a su alrededor, hablándole en un idioma hecho de recuerdos.
Y Peter, atrapado entre el ayer y el ahora, solo podía seguir caminando. Capítulo 6. El eco de una fiesta que aún no comienza. El crepúsculo se extendía sobre Londres como un velo de seda dorada, tiñendo las fachadas de los edificios con matices de fuego y sombra. En la casa de los Dalloway, los preparativos para la fiesta estaban en su apogeo. Criados iban y venían con bandejas de plata, botellas de champán y arreglos florales que embellecían cada rincón con su frescura vibrante. El aroma de las rosas y lilas se mezclaba con el brillo de las lámparas, creando un aire de expectación, como si la casa misma contuviera la respiración antes de que los invitados comenzaran a llegar. En su habitación, Clarissa ajustaba la caída de su vestido frente al espejo. El verde pálido de la seda reflejaba la suavidad de su piel, el resplandor de su mirada aún joven a pesar del tiempo. Su rostro, iluminado por la lámpara, conservaba esa expresión de delicada melancolía que a veces la embargaba cuando el día llegaba a su fin y el bullicio del mundo comenzaba a desvanecerse. No podía evitar pensar en Peter. Su regreso la había sacudido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando lo vio en la puerta esa mañana, sintió algo que no era nostalgia ni simple afecto, sino el reflejo de un futuro alternativo, de una posibilidad que alguna vez había considerado y luego descartado. Había amor en él, un amor que nunca se extinguió del todo, pero que la vida se encargó de transformar en una suerte de recuerdo latente. ¿Y si las cosas hubieran sido distintas?, pensó, mientras se ajustaba un broche en el cabello. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era Lucy, la criada, que entraba con un pequeño sobre en la mano. «Señora, ha llegado esto para usted». Clarissa tomó la nota y la abrió con cuidado. La caligrafía inclinada e inconfundible de Sally Seton danzaba sobre el papel, trayendo consigo la alegría efervescente de la juventud, el recuerdo de aquella noche en Bourton, cuando la vida aún estaba hecha de promesas y osadías. «Querida Clarissa, he vuelto a Londres por unos días y no podía perderme tu fiesta. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué ganas de verte! Sally». Un leve rubor coloreó las mejillas de Clarissa. Sally. La irreverente, la apasionada Sally, que una vez le robó un beso en la penumbra del jardín, una Sally distinta a la que, según había escuchado, ahora vivía una vida más convencional, casada con un hombre del que apenas sabía nada. El pasado parecía insistir en colarse en su presente. Se escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse con un golpe amortiguado. Segundos después, Richard Dalloway apareció en el umbral de la habitación, con su porte impecable y la elegancia tranquila de un hombre acostumbrado a moverse con naturalidad entre las esferas de poder y cortesía. «Clarissa», dijo, con una sonrisa cálida, «traigo noticias. He visto al primer ministro esta tarde y ha confirmado su asistencia». Clarissa asintió con educación. Sabía que para Richard aquello era importante. Su fiesta, después de todo, no era solo un evento social, sino una afirmación del mundo al que pertenecían, de la sofisticación, el orden y la armonía que tanto él como ella apreciaban. Pero dentro de ella, una parte minúscula y rebelde se preguntaba si todo aquello realmente tenía sentido. Si la estructura de su vida no era, en el fondo, una gran puesta en escena cuidadosamente orquestada para evitar las preguntas que, en noches como esta, amenazaban con surgir. Richard la miró con ternura, como si pudiera leer algo en sus ojos que ella misma no comprendía del todo. «Estás hermosa», dijo, con la sencillez de quien no necesita adornar sus palabras. Clarissa sonrió y tomó su mano por un instante. El reloj de la casa marcó las 8. Pronto, los invitados comenzarían a llegar. Y con ellos, el eco de historias inacabadas, la colisión entre lo que fue y lo que nunca pudo ser. Capítulo 7. El tejido invisible de una noche. La casa de los Dalloway resplandecía como un faro en la noche londinense. La luz dorada se filtraba a través de los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el empedrado de la calle. Los carruajes se detenían uno tras otro, dejando descender a damas envueltas en sedas delicadas y caballeros de smoking impecable. El sonido de las risas y el murmullo de las conversaciones se elevaban en un murmullo constante, como el rumor del mar contra la orilla. Clarissa se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona nata. Su sonrisa era un gesto perfectamente ensayado, su voz modulada con la dulzura precisa para cada interlocutor. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo, cómo hacer que cada persona se sintiera bienvenida, cómo encajar cada pieza en el gran mosaico social que aquella noche estaba tejiendo. Pero en su interior, algo temblaba. Entre las figuras que poblaban su salón,
Clarissa captó de reojo a Peter Walsh, de pie junto a una mesa de bocadillos, girando entre los dedos su cortaplumas en un gesto que conocía demasiado bien. Su expresión era la de alguien que observa un espectáculo con una mezcla de fascinación y escepticismo. Cuando sus miradas se cruzaron, Peter le dedicó una media sonrisa cargada de significado, una sonrisa que hablaba de un pasado compartido, de noches en Bourton, de conversaciones que nunca llegaron a cerrarse. A unos metros de distancia, Richard conversaba animadamente con un grupo de políticos, ajeno a las corrientes subterráneas que se entrecruzaban en la sala. Clarissa, una voz la sacó de sus pensamientos. Giró y allí estaba ella. Sally Seton. El tiempo no había borrado del todo la rebeldía de sus facciones, aunque su cabello tenía ahora reflejos plateados y su vestido, aunque elegante, carecía de la extravagancia que una vez la había definido. Pero sus ojos, esos ojos chispeantes que una vez desafiaron el mundo, seguían intactos. Clarissa sintió que el aire se volvía más liviano a su alrededor. «Sally», exclamó, y en su voz había algo genuino, algo que ninguna cortesía social podía imitar. Se tomaron de las manos, y en ese simple gesto, Clarissa sintió que un puente invisible se tendía entre el presente y la juventud que compartieron. Hubo una risa contenida en el aire, una risa que llevaba consigo el eco de noches estivales y promesas susurradas entre rosas. «No puedo creer que estés aquí», dijo Clarissa, y por un momento se permitió olvidar las reglas de la velada, los protocolos invisibles que dictaban lo que debía o no debía hacer. Pero el momento se desvaneció cuando otro invitado se acercó a saludar, y Sally fue absorbida por el flujo de la fiesta. Clarissa se quedó unos segundos en su lugar, con una leve presión en el pecho. A lo lejos, Peter la observaba. No necesitaba palabras para entender que, al igual que él, Clarissa estaba sintiendo el peso de los años, de las elecciones hechas y de las vidas que no vivieron. El reloj marcó las 9. La noche avanzaba. La fiesta seguía su curso. Y Clarissa, con la sonrisa aún en los labios, se preguntó si en algún rincón de la casa habría un momento de silencio donde pudiera respirar sin que la historia la alcanzara. Capítulo 8. El eco de las voces perdidas. El día avanzaba con la inercia de las horas que parecían deslizarse entre los pliegues del tiempo sin dejar huella. En el corazón de Londres, la ciudad vibraba con su bullicio incesante, los coches de caballos rodaban sobre el empedrado con un sonido monótono, las damas con sombreros emplumados conversaban en las esquinas, y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con la niebla ligera que se cernía sobre las calles. Para Clarissa Dalloway, aquella era una tarde que traía consigo una sensación difusa de nostalgia, como si el viento arrastrara consigo voces de un pasado distante, susurros de promesas no cumplidas, de caminos no recorridos. En el gran salón de su casa, la luz del sol entraba a través de los ventanales altos, tiñendo la estancia con un resplandor dorado. El mobiliario, elegante pero discreto, hablaba del gusto refinado de los Dalloway, sofás tapizados en terciopelo, mesas de madera pulida, jarrones con lirios blancos que despedían su fragancia sutil. Y allí, en medio de esa atmósfera serena, Clarissa se detuvo, contemplando el espacio con una mirada cargada de pensamientos. La fiesta que había organizado aquella noche estaba a punto de comenzar, y la casa entera se hallaba inmersa en los preparativos. Los criados iban y venían con pasos apurados, ultimando detalles con la precisión de un engranaje bien afinado. Pero ella, a pesar del ajetreo, se sentía extrañamente distante. Se acercó a una mesa y tomó entre sus dedos una pequeña carta que había llegado aquella mañana. La reconoció de inmediato, la caligrafía era de Peter Walsh. Peter. El nombre resonó en su mente con la intensidad de un recuerdo enterrado pero nunca olvidado. Fue inevitable que su memoria la transportara a Bourton, a esos años en que la vida se abría ante ellos como un libro aún sin escribir. Recordó su figura esbelta, la pasión en su voz, la impaciencia con la que hablaba del futuro, de los sueños que parecían al alcance de su mano. Y recordó aquel día en que él le había confesado su amor, con una sinceridad tan desarmante que por un instante sintió que el mundo entero se detenía. Pero ella, con la certeza de quien ya ha tomado una decisión, le había dicho que no. Le había dicho que no porque, en el fondo, siempre había sentido que Peter pertenecía a un universo demasiado incierto, demasiado caótico. Él era pasión y fuego, mientras que Richard Dalloway representaba estabilidad, orden, un futuro seguro. Había elegido la seguridad. Y sin embargo, al sostener aquella carta entre sus manos, no podía evitar preguntarse, ¿había elegido bien?
Se giró con un suspiro y se dirigió a la ventana. Desde allí, podía ver la calle en la que los primeros invitados comenzaban a llegar. Las luces de los faroles titilaban en la penumbra, y el sonido de las voces se mezclaba con la brisa fresca de la tarde. Pero su mente seguía vagando por los pasillos del pasado. Pensó en Sally Sitten, en su risa despreocupada, en la libertad con la que siempre se había movido por el mundo. Pensó en aquella vez en que se habían sentado juntas en el césped, hablando de todo y de nada, y en cómo, por un instante, había sentido que la felicidad absoluta era posible. La vida, sin embargo, no se construía con momentos efímeros. La vida era una sucesión de decisiones, y cada una de ellas marcaba un camino del que ya no se podía volver atrás. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Era Richard, quien entró con su expresión habitual de calma y determinación. «Los invitados ya están llegando, Clarissa», le dijo con una sonrisa. «Será una noche espléndida». Ella le devolvió la sonrisa, pero en su interior, un torbellino de emociones aún luchaba por apaciguarse. «Sí», respondió finalmente, «será una noche espléndida». Y, con un último vistazo a la carta de Peter antes de guardarla en el cajón, se dispuso a recibir a sus invitados. Capítulo 9. El reflejo del pasado. La tarde se extendía sobre Londres con una pátina dorada, y el aire parecía estar impregnado de una suavidad que anunciaba la inminente llegada del crepúsculo. La ciudad respiraba con su propio ritmo, con el sonido de los carruajes deslizándose por las calles adoquinadas y las voces de los transeúntes que, entre murmullos y risas, daban forma a la melodía de la vida cotidiana. En la casa de los Dalloway, la actividad era frenética. Criadas y mayordomos recorrían los pasillos con la precisión de un mecanismo bien afinado, ultimando detalles para la gran velada que Clarissa había planeado con meticulosa dedicación. Flores recién cortadas adornaban las mesas, y el aroma del té se mezclaba con el perfume tenue de las velas que comenzaban a encenderse en las esquinas de los salones. Pero en medio de ese ajetreo, Clarissa Dalloway se encontraba sumida en un estado de quietud inusual. Estaba de pie, frente al espejo de su tocador, observando su reflejo con una mirada en la que convergían el presente y el pasado. Se estudió con detenimiento. La curva de su cuello, la delicadeza de sus manos, la expresión de sus ojos que, pese a todo, aún conservaban el brillo de la juventud que una vez había sido suya. ¿Cuántas veces, en su vida, se había detenido a mirarse de esa manera? No como la esposa de Richard Dalloway, ni como la anfitriona de una fiesta, sino como la mujer que, en su juventud, había sentido en su pecho la euforia del amor, la esperanza de lo desconocido, el vértigo de las decisiones no tomadas. El reflejo que la observaba desde el espejo le devolvía un secreto que solo ella podía entender. En su mente, los recuerdos de Bourton emergieron con la nitidez de una pintura detallada. Volvió a verse en aquel jardín, en un verano lejano, cuando Sally Sitten reía con esa alegría incontenible que la hacía parecer más viva que el resto del mundo. Recordó la sensación del sol sobre su piel, el murmullo del viento acariciando las hojas de los árboles, y el olor a hierba recién cortada que se mezclaba con la brisa. Y recordó el beso. Aquel instante fugaz, pero imborrable. El roce de los labios de Sally sobre los suyos, el calor de su cercanía, el latido apresurado de su corazón al comprender que aquel gesto contenía un universo entero de posibilidades. Pero las posibilidades eran efímeras. Las decisiones se tomaban, el tiempo avanzaba, y la vida seguía su curso. Sally se convirtió en Lady Rossiter, y Clarissa, en la señora Dalloway. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Elizabeth, su hija, quien asomó la cabeza con un gesto curioso. «Madre, la señora Marchand pregunta si deseas que preparen el salón azul o el verde para los invitados más distinguidos». Clarissa parpadeó, regresando de golpe al presente. «Oh, dile que el azul», respondió, recuperando la compostura con la elegancia de quien ha aprendido a ocultar sus emociones bajo la máscara de la serenidad. Elizabeth asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Clarissa se quedó un instante más frente al espejo antes de apartarse. Sabía que la noche aún le tenía reservadas muchas sombras, muchos rostros, muchas voces que resonarían en su casa con el eco de lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero también sabía que, al final de la velada, cuando las luces se apagaran y el silencio reinara nuevamente en la casa, se quedaría a solas con su reflejo, preguntándose si en algún rincón de su alma aún quedaba algo de aquella muchacha que, en un jardín de Bourton, había sentido que el mundo entero le pertenecía. Capítulo 10.
Sombras del pasado. El atardecer se posaba sobre Londres con su melancólica pátina dorada, extendiéndose como un manto de recuerdos sobre las calles de Westminster. Clarissa Dalloway, aún inmersa en los preparativos de su fiesta, sintió que la ciudad respiraba con un ritmo acompasado, casi como si el tiempo mismo se contuviera en un vaivén entre lo que fue y lo que jamás podría ser. Desde su ventana, podía ver cómo la luz se deslizaba por las piedras centenarias de las edificaciones, dejando en ellas un resplandor efímero, un último fulgor antes de que la noche extendiera su dominio. Londres siempre le había parecido un ente vivo, un espejo donde se reflejaban no solo sus propios anhelos y angustias, sino los de tantas almas que la transitaban. En la distancia, el Big Ben marcó la hora con su campanada solemne. Era como un recordatorio de la constancia del tiempo, de su implacable avance. Para Clarissa, cada golpe del reloj tenía una resonancia especial, un eco que la transportaba a otros momentos de su vida, a otros días en que su corazón latía con una intensidad distinta. La casa estaba llena de movimiento. Criadas y sirvientes iban y venían, ultimando detalles, encendiendo lámparas, ordenando las flores que con tanto esmero habían sido elegidas. Pero a pesar del bullicio, Clarissa se sentía extrañamente sola. Entonces, apareció Richard. Su esposo, con su porte sobrio y su andar pausado, entró en la habitación con la tranquilidad de quien ha aprendido a habitar el mundo sin alzar demasiado la voz. Todo luce perfecto, comentó, observando el salón decorado con guirnaldas de rosas y lirios blancos. Será una velada encantadora. Clarissa asintió, pero su mente estaba lejos. Sí, encantadora, repitió, casi en un susurro. Richard la miró con ternura, con esa devoción silenciosa que le era tan propia. En sus ojos no había sospecha ni reproche, solo la aceptación de quien conoce los matices de la persona a su lado y aún así, elige quedarse. Deberías descansar antes de que lleguen los invitados, sugirió. Clarissa sonrió levemente. Tal vez lo haga. Richard se inclinó para besarla en la frente y luego se retiró con su habitual discreción. Pero Clarissa no descansó. En su lugar, dejó que su mente la arrastrara hacia un tiempo lejano, hacia un verano en Bourton, cuando la vida aún no había sido moldeada por decisiones irrevocables. Se vio a sí misma corriendo por los jardines, con la risa de Sally Sitten resonando a su lado. Recordó la brisa cálida que despeinaba su cabello, el aroma del césped recién cortado, la sensación de absoluta libertad que había sentido en aquellos días. Y recordó el beso. Aquel instante robado entre la luz y la sombra, en el que su corazón pareció detenerse. Sally, con su audacia, con su espíritu indomable, había sido la chispa que encendió un fuego en su interior, un fuego que nunca terminó de apagarse del todo. Pero los años la llevaron por otros caminos. Sally se convirtió en Lady Rossiter, y Clarissa, en la señora Dalloway. Cuando descendió al salón, la casa ya comenzaba a llenarse de murmullos y risas. Invitados llegaban en elegantes carruajes, descendiendo con la gracia ensayada de la alta sociedad londinense. Peter Walsh también estaba allí. Desde el otro lado de la habitación, Clarissa lo vio, y por un momento, fue como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Peter la observó con aquella expresión suya, mezcla de nostalgia y desafío. Entre ellos se extendía un puente invisible, un hilo que nunca se había roto del todo. Se acercó a ella. Clarissa, dijo con una leve inclinación de cabeza. Peter. El silencio que siguió estaba cargado de historias no contadas, de preguntas sin respuesta. Parece que todo sigue igual, murmuró él. Clarissa sonrió, pero en su interior sabía la verdad. Nada era igual. Y nunca lo sería. Londres seguía su curso. La noche avanzaba. Y dentro de la casa de los Dalloway, entre risas y conversaciones triviales, Clarissa se preguntó si en algún rincón de su alma aún quedaba espacio para los sueños que una vez tuvo. Capítulo 11. El peso del tiempo. La noche había descendido sobre Londres con la misma cadencia inexorable con la que el tiempo devoraba los recuerdos, y la casa de los Dalloway, iluminada por cientos de luces resplandecientes, parecía una isla suspendida entre el ayer y el mañana. La velada seguía su curso con una inercia que Clarissa no podía detener, aunque sentía que, en algún rincón oculto de su ser, algo se resquebrajaba poco a poco. El murmullo de las voces, el tintineo de las copas y la música flotaban en el aire como un velo de realidad que ocultaba lo que verdaderamente importaba. El transcurrir implacable de la existencia, la certeza de que cada instante que pasaba era otro instante perdido, irrecuperable.
Clarissa se movía entre los invitados con la misma gracia de siempre, su sonrisa impecable, su porte distinguido, pero dentro de ella, una pregunta crecía con cada palabra pronunciada, con cada risa intercambiada. ¿Qué quedará de todo esto cuando la fiesta termine? Richard la observó desde el otro extremo de la habitación, con esa mirada suya serena y firme, la mirada de un hombre que nunca se cuestionaba demasiado, que encontraba en el orden de las cosas una seguridad reconfortante. A veces, Clarissa envidiaba su calma, su capacidad de aceptar el mundo sin la necesidad de desgarrarlo en pensamientos. Pero ella no era así. Su mente viajaba en círculos, siempre regresando a los mismos lugares, a los mismos rostros, a los mismos recuerdos que, lejos de desvanecerse con el tiempo, parecían cobrar mayor nitidez a medida que la vida avanzaba. Peter Walsh estaba allí, una sombra del pasado que nunca terminaba de disiparse, un espectro que la obligaba a confrontar lo que podría haber sido. Siempre has sabido dar buenas fiestas, Clarissa, dijo él, acercándose con su expresión entre burlona y nostálgica. Ella le sonrió, pero en su interior sintió el eco de una historia inconclusa. Y tú siempre has sabido cómo hacerlas más interesantes, Peter. Él rió suavemente, pero no con alegría. Había algo en su mirada, una especie de tristeza disfrazada de ironía. Cuéntame, Clarissa, comenzó, con ese tono suyo de quien quiere sacudir las certezas del otro. ¿Eres feliz? Ella no respondió de inmediato. La pregunta se suspendió entre ambos como una niebla que oscurecía el resplandor de la fiesta. ¿Feliz? ¿Qué significaba eso realmente? La felicidad era este momento, con su vestido impecable, con la casa llena de invitados que la admiraban, con su marido confiable y su hija creciendo bajo su misma sombra. ¿O la felicidad había sido aquel instante lejano en Bourton, cuando la brisa soplaba en su rostro y todo parecía posible? La respuesta la eludía, como un sueño que se desvanece al despertar. Tengo una buena vida, Peter, dijo finalmente. Él inclinó la cabeza, estudiándola con esa intensidad que siempre la había inquietado. Eso no responde a mi pregunta. Ella desvió la mirada. En ese momento, el reloj marcó la hora, y el sonido reverberó por la estancia con la solemnidad de un recordatorio. El tiempo seguía avanzando. Al otro lado del salón, Sally Seton reía con un grupo de invitados. Sally, su Sally, la niña rebelde que una vez le había robado un beso bajo la luz dorada de la tarde, la mujer que representaba todo lo que Clarissa nunca había tenido el valor de ser. Un torrente de recuerdos la inundó, y por un instante, el presente se diluyó en la memoria. Bourton. El jardín extendiéndose bajo el cielo interminable, el aroma de las flores, el sonido del agua en la fuente. Sally corriendo descalza, con su risa como una melodía salvaje. Y luego, aquel beso. Un roce fugaz, inesperado, pero que contenía en sí la promesa de algo más grande, algo que nunca llegó a ser. Londres. La luz dorada se desvanecía. Sally ya no era la muchacha indomable de Bourton, sino una mujer casada con hijos, con una vida tan distinta a la que había imaginado. Pero en su risa, en su mirada chispeante, aún quedaban rastros de aquella Sally que Clarissa había amado de una manera que nunca se atrevió a nombrar. Clarissa, la voz de Peter la trajo de vuelta. Dime una cosa. ¿Alguna vez te has arrepentido? Ella parpadeó, aturdida. ¿De qué? De no haber elegido otro camino. La pregunta la atravesó como una daga. Se obligó a sonreír. ¿Y tú, Peter? ¿Tú te has arrepentido? Él soltó una risa breve, pero sus ojos hablaban de otra cosa. Todo el tiempo, Clarissa. Todo el tiempo. Y con eso, se apartó, dejándola sola con el peso de sus pensamientos. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Clarissa, el tiempo se había detenido en ese instante, en ese beso de Bourton que aún ardía en su memoria, en esa pregunta sin respuesta que la atormentaría incluso cuando la última vela se extinguiera y la casa quedara sumida en el silencio de la madrugada. Porque en el fondo, lo sabía. Había tomado una decisión hacía tantos años, y ahora no había vuelta atrás. Capítulo 12. El tiempo que se escurre entre los dedos. La noche avanzaba con la cadencia de un río silencioso, envolviendo a cada uno de los presentes en su corriente imperceptible. Las risas, los murmullos, el tintineo de las copas, todo parecía flotar en el aire, sostenido por una fragilidad invisible. En el gran salón de los Dalloway, el brillo de los candelabros se reflejaba en las superficies doradas,
en los encajes de los vestidos, en las miradas entrecruzadas de los invitados que, a pesar de su elegancia, no podían evitar la sensación de que algo había cambiado. Clarissa se movía entre ellos como un espectro de sí misma. Sonreía, asentía, intercambiaba palabras vacías que fluían con la facilidad de un guión ensayado, pero en su interior todo se estremecía. El rumor sobre la muerte de Septimus Warren Smith no se disipaba. No era un comentario más de la velada. Era una sombra persistente que se filtraba en las conversaciones, un eco de algo que ninguno de ellos quería enfrentar. Se detuvo junto a un grupo de damas que hablaban en voz baja. Una de ellas, Lady Bruton, agitaba su abanico con aire severo. «Terrible, realmente terrible», murmuró. «Un joven con toda la vida por delante. No sé cómo la gente se permite caer en semejantes estados de desesperación». Las otras mujeres asintieron con gestos medidos. «Un desequilibrio, sin duda», añadió otra, acomodándose un broche de perlas. «Debe de haber estado enfermo. Eso explicaría, bueno, su decisión». Clarissa escuchó sin intervenir. Algo en aquellas palabras la inquietaba, una incomodidad que no lograba nombrar. De repente, la conversación le pareció insoportablemente superficial, como si la muerte de aquel hombre fuera solo una anécdota para llenar los vacíos de la noche. ¿Y si no fue enfermedad?, dijo, casi sin darse cuenta. Las miradas se volvieron hacia ella. Lady Bruton arqueó una ceja. «¿Cómo dices, querida?». Clarissa titubeó. No sabía exactamente qué había querido decir, pero algo en su interior se negaba a aceptar la explicación fácil, la que convertía a Septimus en un simple caso clínico, en un error de la naturaleza que podía ser olvidado. Tal vez fue el mundo el que no supo acogerlo. El silencio que siguió fue breve, pero intenso. Una de las damas carraspeó y cambió de tema con elegancia, desviando la conversación hacia el próximo evento de la temporada. Clarissa entendió el mensaje. No se hablaba de esas cosas. No allí. No en su fiesta. Sintió que el aire se volvía pesado. Debía alejarse. Necesitaba espacio. Caminó hacia la biblioteca, donde la luz era más tenue y las voces llegaban como un rumor lejano. Cerró la puerta tras de sí y dejó escapar un suspiro. Allí, en el refugio de los libros, en el aroma antiguo del papel y la madera pulida, Clarissa sintió la inmensidad del silencio. Se acercó a una de las estanterías y pasó los dedos por los lomos de los volúmenes, sin buscar nada en particular. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué la perturbaba tanto la muerte de un desconocido? ¿Por qué sentía que, de alguna manera, tenía que ver con ella? El peso de los años cayó sobre sus hombros. Se vio a sí misma, décadas atrás, cuando la vida aún parecía una extensión infinita de posibilidades. Recordó su juventud, la luz de Burton, la risa libre de Sally Seton, la pasión de Peter Walsh. Recordó las tardes junto al lago, cuando creía que todo estaba por descubrirse. Y luego, recordó las decisiones. Recordó la elección de Richard Dalloway, la seguridad de un matrimonio estable, el consuelo de una vida ordenada. No había sido una mala elección, se dijo. Había sido lo correcto. Había sido lo que debía hacer. Entonces, ¿por qué sentía este vacío? Escuchó un leve crujido detrás de ella. Clarissa. Era Peter. Ella no se giró de inmediato. Sabía que si lo miraba, vería en sus ojos la misma pregunta que la atormentaba. «Has desaparecido», dijo él, acercándose. Solo necesitaba un poco de aire. Peter la observó en silencio. Había algo diferente en ella esta noche, algo que lo inquietaba profundamente. «¿Estás bien?». Clarissa soltó una risa breve, casi amarga. «¿Qué significa estar bien, Peter?». Él no respondió. No podía. Porque la verdad era que, después de tantos años, seguía sin entenderla del todo. Se quedaron allí, en la penumbra de la biblioteca, con el peso de lo no dicho flotando entre ellos. Desde el salón, la música continuaba. Afuera, en la noche de Londres, el Big Ben marcó otra hora. Y Clarissa, de pie entre las sombras, sintió como el tiempo se le escurría entre los dedos. Capítulo 13. El susurro del pasado. La noche había alcanzado ese punto en que el tiempo parecía suspenderse, como si la realidad se tornara más maleable bajo la tenue luz de los candelabros y el eco lejano del Big Ben marcando las horas. Los invitados seguían sumidos en conversaciones, danzas y brindis,
pero Clarissa sentía que algo dentro de ella se desgarraba con cada palabra intercambiada, con cada risa que resonaba a su alrededor sin tocar realmente su alma. La noticia de la muerte de Septimus Warren Smith aún flotaba en el aire, convertida en un rumor discreto que se deslizó entre las copas y los murmullos como un espectro invisible. Algunos la mencionaban con la distancia de quien comenta una tragedia ajena, otros la apartaban con la indiferencia con que se esquiva un pensamiento incómodo. Pero para Clarissa, la muerte de aquel desconocido se había convertido en una grieta en su propia existencia, una herida abierta que no lograba comprender. Se había retirado a la biblioteca, pero la inquietud la devoraba desde adentro. Sus pasos la llevaron nuevamente hacia el gran salón, donde las luces resplandecían con la misma intensidad que cuando la velada comenzó. Sin embargo, ahora la atmósfera se le antojaba distinta, más densa, más irreal. Richard Dalloway la observó desde la distancia, con su porte impecable y su mirada serena. Él no se preocupaba por esas cosas, no se dejaba sacudir por pensamientos que no tenían solución. Clarissa lo admiraba por eso, por su capacidad de aceptar la vida sin cuestionamientos. Pero al mismo tiempo, en noches como esta, esa calma suya la desesperaba. «Querida, ¿dónde has estado?», preguntó Richard cuando ella llegó a su lado. «Aquí y allá», respondió ella con una sonrisa ligera, pero él la conocía lo suficiente como para notar la sombra en su voz. «No permitas que la noticia arruine la noche», dijo con suavidad, como si quisiera protegerla de sus propios pensamientos. «No es algo en lo que debas pensar». Clarissa asintió, aunque supo que no podía apartarlo de su mente. ¿Cómo podía hacerlo? Algo en la muerte de ese joven la perseguía como un eco persistente, como si él hubiera dejado un rastro de su existencia más allá del último instante de su caída. La música continuó, y los invitados seguían bailando con la despreocupación de quienes creen que el mundo seguirá girando siempre. Pero Clarissa no podía compartir su ligereza. Se deslizó nuevamente fuera del salón y esta vez tomó el pasillo que conducía a la terraza. Necesitaba sentir el aire fresco, el contacto con la noche que parecía más real que todo lo que ocurría dentro de aquella casa llena de luces y risas. Desde la terraza, Londres se extendía ante ella, una ciudad vibrante, pero indiferente. Miró hacia el cielo, donde unas pocas estrellas titilaban entre las luces de la urbe. Se preguntó si Septimus había mirado el cielo antes de saltar. Se preguntó si, en su último momento, había sentido algo parecido a la paz. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo una voz tras ella. Era Peter Walsh. Clarissa no se giró de inmediato. Permaneció con los brazos apoyados en la barandilla, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. «¿Siempre huyes de tu propia fiesta?», bromeó Peter, pero su tono no tenía la ligereza de otras veces. Ella sonrió sin apartar la vista de la ciudad. «A veces, creo que la vida es una sucesión de habitaciones llenas de gente, y nosotros no hacemos más que deambular de una a otra». Peter se acercó, quedando a su lado. «¿Y qué pasa cuando llegamos a la última habitación?». Clarissa no respondió de inmediato. Sus pensamientos la llevaron de nuevo a Septimus. ¿Había llegado él a su última habitación? ¿Había sentido que no quedaba más por recorrer? «No lo sé», dijo al fin. «Tal vez no hay una última. Tal vez seguimos caminando, aunque no podamos verlo». Peter la miró. Había algo en ella que nunca antes había notado con tanta claridad, la melancolía de una mujer que lo había tenido todo, pero que aún así se preguntaba si había sido suficiente. «Recuerdo cuando pensábamos que el mundo estaba lleno de posibilidades», dijo él. «Cuando creíamos que podíamos hacer cualquier cosa, ser cualquiera». Clarissa rió suavemente. «Tú sigues creyéndolo». «¿Y tú?». Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento nocturno acariciar su piel. «A veces». Peter no insistió. Ambos quedaron en silencio, con la ciudad a sus pies y la música de la fiesta resonando a lo lejos. El tiempo seguía avanzando. Y, en algún rincón de su alma, Clarissa sintió que algo se había roto para siempre. Capítulo 14. El espejo del pasado. La noche se desplegaba sobre Londres como un vasto manto de sombras y luces temblorosas. En el corazón de Westminster, la residencia de los Dalloway ardía con el resplandor de su propia efímera eternidad. El salón principal estaba colmado de murmullos y risas, de gestos sutiles y conversaciones que tejían una telaraña invisible de impresiones, recuerdos y deseos reprimidos. Clarissa Dalloway,
con su porte impecable y su sonrisa que parecía haber sido esculpida en el mármol del tiempo, se movía entre sus invitados con la gracia de quien ha convertido la hospitalidad en un arte. Pero dentro de ella, más allá de la seda de su vestido y la luz de sus joyas, algo se estremecía. Había rostros que evocaban pasados dormidos, voces que arrastraban consigo el eco de días que nunca dejaron de existir del todo. Y, en medio de todo aquel bullicio, Peter Walsh la observaba desde un rincón de la estancia, con la expresión de quien se pregunta si el destino no ha sido más que un viejo ilusionista que juega con la voluntad de los hombres. Clarissa sintió su mirada y, por un instante, la distancia entre ambos pareció disolverse. «No te has movido en toda la noche, Peter», le dijo, acercándose con su copa en la mano. Él esbozó una sonrisa fugaz, pero sus ojos estaban cargados de una melancolía que ella conocía demasiado bien. «Tal vez me he quedado atrapado en algún rincón del pasado», respondió. Clarissa desvió la vista hacia los candelabros, hacia las figuras danzantes reflejadas en las paredes, y por un momento, todo le pareció una imagen fugaz, como si su propia vida no fuera más que un espejismo. «Es extraño, ¿verdad?», murmuró. «Como el tiempo sigue su curso, pero hay cosas que nunca cambian». Peter la observó con intensidad. «¿Tú has cambiado, Clarissa?». Ella soltó una risa breve, pero su mirada se tornó evasiva. «Todos cambiamos. Es inevitable». «No lo sé», respondió Peter. «Tal vez solo nos adaptamos, como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene». La conversación quedó suspendida cuando un grupo de invitados se acercó a Clarissa, halagándola por la elegancia de la velada. Ella sonreía, agradecía, inclinaba la cabeza con su inquebrantable cortesía, pero dentro de ella sentía que estaba perdiendo algo, una verdad que había estado a punto de tocar y que ahora se le escapaba entre los dedos. Cuando el grupo se dispersó, Peter había desaparecido. Clarissa sintió una punzada de vacío, como si una puerta se hubiera cerrado antes de que pudiera cruzarla. La fiesta continuó, pero Clarissa, en un impulso inexplicable, decidió alejarse. Caminó por los pasillos de su propia casa con la extraña sensación de estar recorriendo un lugar que ya no le pertenecía. Subió las escaleras con pasos ligeros, sintiendo como el eco de su propia existencia resonaba en las paredes. Y entonces, sin apenas darse cuenta, se encontró frente al espejo de su habitación. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer que conocía y desconocía al mismo tiempo. Había algo en sus ojos, en la curva de sus labios, en la manera en que la luz acariciaba su piel, que la hizo detenerse. Se acercó lentamente, observándose con la fascinación de quien se enfrenta a un misterio. ¿Quién era realmente? Durante años había interpretado el papel de esposa, de anfitriona, de mujer de sociedad. Pero ahora, en la intimidad de ese reflejo, todas esas capas parecían desvanecerse. Recordó a la joven que había sido en Bourton, aquella muchacha que corría por los jardines, que soñaba con una vida distinta, que una vez había sentido el vértigo de la posibilidad de arder en su pecho. ¿Dónde había quedado esa Clarissa? Y entonces, en el fondo del espejo, casi como un espectro, le pareció ver otra imagen superpuesta a la suya. Sally Seton. Sally, con su risa indomable, con su forma de mirar el mundo como si estuviera hecho para ser conquistado. Sally, la muchacha que había traído el caos y la belleza a su vida, que le había mostrado un atisbo de algo más allá de los límites que ella misma había aceptado. Y en un instante, aquel recuerdo la golpeó con una claridad insoportable. La tarde dorada. El aroma de las flores. El beso robado. Un roce breve, casi irreal, pero que había contenido en sí mismo la promesa de un universo entero. Clarissa cerró los ojos y apoyó la mano contra el espejo. El vidrio estaba frío, implacable. Cuando los abrió de nuevo, la imagen de Sally había desaparecido. Solo quedaba ella. Más tarde, cuando la fiesta llegó a su fin y la casa quedó sumida en el silencio de la madrugada, Clarissa se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad que dormía bajo la luz de la luna. Richard ya estaba en la cama, ajeno a todo lo que había cruzado su mente esa noche. Ella permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros. Y entonces, por primera vez en años, se permitió preguntárselo con sinceridad. ¿Fue esta la vida que realmente quise? Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento contra los cristales. Capítulo 15. El eco del tiempo. La noche había desplegado su manto sobre Londres, y la ciudad entera parecía respirar en un ritmo lento, acompasado,
como si cada farol encendido en las calles fuera el parpadeo de un sueño a punto de desvanecerse. En la residencia de los Dayobái, la fiesta había llegado a su clímax. Risas, copas en alto, murmullos de conspiraciones insignificantes, la música envolviendo cada rincón como un hechizo fugaz. Clarissa Dayobái se movía entre los invitados con su habitual gracia, con la elegancia de una mujer que había hecho de la cortesía una segunda piel. Pero dentro de ella, un torbellino de pensamientos y emociones se agitaba con una intensidad que apenas podía contener. Había pasado la noche sintiendo la presencia de Peter Walsh como un espectro en la periferia de su conciencia. Sus miradas se habían cruzado más veces de las que podía contar, y en cada una de ellas había habido algo más que reconocimiento. Había una historia no dicha, una pregunta que nadie se atrevía a formular. Sally Sitten también estaba allí, aunque su nombre ya no era Sitten, sino Lady Rossiter. Era curioso, pensó Clarissa, como el tiempo le arrebataba a uno su esencia y la disfrazaba con títulos, con nuevas identidades que ocultaban las verdades del pasado. Richard, su esposo, había estado presente a su manera. Con su amabilidad inquebrantable, con su amor silencioso, con su incapacidad de ver más allá de lo que él consideraba suficiente. Clarissa lo amaba, o al menos eso se repetía a sí misma cada día. Pero, ¿era amor lo que sentía, o simplemente la costumbre de haber elegido el camino más seguro? La fiesta estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaban a despedirse, los carruajes aguardaban en la entrada, y la música se fue diluyendo en la noche como un eco lejano de algo que jamás podría repetirse. Clarissa se dirigió a la terraza, buscando un respiro. La brisa nocturna acarició su piel, y por un instante, cerró los ojos, sintiendo el frescor del aire como un alivio contra el peso invisible que llevaba sobre sus hombros. Y entonces, una voz familiar la sacó de su ensoñación. Clarissa. Era Peter. Se quedó allí, de pie, con las manos en los bolsillos y la expresión de alguien que aún no ha decidido si ha llegado demasiado tarde o si todavía tiene algo que decir. Peter, susurró ella, con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Creí que ya te habías ido. Creí que yo también me había ido, respondió él, con un destello de ironía en su voz. Pero aquí estoy. Un silencio se extendió entre ellos, un silencio cargado de todo lo que nunca se dijeron, de todo lo que no pudieron ser. Siempre fuiste buena organizando fiestas, continuó él. Todos parecen felices. Clarissa soltó una risa breve, mirando hacia la ciudad. Sí, todos parecen felices. Peter la observó con intensidad, con aquella mirada que siempre la había hecho sentir desnuda, vulnerable, como si pudiera ver más allá de la máscara que con tanto esfuerzo había construido. ¿Y tú? Preguntó al fin. ¿Eres feliz, Clarissa? Ella titubeó. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta era demasiado peligroso. He aprendido a serlo, dijo al fin, con una sonrisa ensayada. Peter la estudió por un largo momento y luego, con un suspiro, apartó la vista. Supongo que eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Pero ambos sabían que no era cierto. Dentro de la casa, Richard la esperaba en la habitación. Estaba sentado junto a la chimenea, con un libro en las manos, aunque no lo leía. Cuando Clarissa entró, él levantó la mirada y sonrió. La fiesta fue un éxito, dijo él. Sí, respondió ella. Richard cerró el libro y se puso de pie. ¿Vienes a la cama? Clarissa vaciló un instante. Miró la habitación, las paredes cubiertas de recuerdos, los muebles que habían sido testigos de toda una vida compartida. Miró a Richard, al hombre que le había dado estabilidad, protección, una existencia tranquila. Y luego pensó en Sally, en Peter, en aquella joven que una vez fue, en todos los caminos que no tomó. Sí, dijo finalmente, apagando la lámpara. Voy. Pero en lo más profundo de su alma, Clarissa supo que en algún rincón de Londres, una versión de ella, una que nunca se atrevió a existir, aún caminaba libre bajo la luna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la señora Dayobái de Virginia Woolf. Si disfrutaste esta narración y quieres seguir explorando más historias inolvidables, apoya nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para ti.